Ya, como recuerdan entonces, lo que hemos estado mirando, viendo en este curso, son procesos de excitabilidad celular. El último, el que hemos visto, es la transmisión sináptica. Si hay preguntas, por favor hacerlo, en eso quedamos. Yo aquí estoy mirando el chat. Eh, Vimos cuáles, básicamente, como ustedes recuerdan, hemos hablado de la sinapsis química. Entonces, aquí está el resumen de la sinapsis química, a ver si yo borro eso, ahí lo podemos ver un poco más grande. Llega el potencial de acción, se abren canales de calcio, voltaje dependientes, entra calcio localmente, se fusiona la vesícula, se libera el neurotransmisor y llega al terminal postsináptico. Eso es en dos palabras la sinapsis química. También vimos que había una sinapsis eléctrica, que era más rápida, estaba dado por estos canales que se llaman conexones o gap junction. Es bastante más rápida, el delay es mucho menor que la sinapsis química. Sin embargo, hay pocas, relativamente pocas de ellas, y la resistencia de entrada es algo físico, es muy alta. No siempre se propaga el potencial de acción desde una presináptica hacia la otra. Vimos varios procesos relacionados con la sinapsis. Vimos que existen en la sinapsis efectivamente estas vesículas. Esas vesículas se fusionan con la membrana. Hablamos del ciclo del neurotransmisor y este es el experimento, perdón, el ciclo de la vesícula, que nos lleva a pensar que las vesículas se endocitan en esta estructura que es clatrina y estas se forman estas vesículas rodeadas por clatrina, se van al endosoma primario, el endosoma de reciclaje, perdón, luego aparecen estas vesículas y se cargan, aquí no aparece eso, y se van a la membrana y están listas para fusionarse. También vimos que hay varios tipos de receptores postsinápticos para neurotransmisores, y aquí estamos hablando de manera genérica. Receptores ionotrópicos, donde el ligando, aquí, esa molécula, el neurotransmisor, el triangulito, se une a un receptor y el receptor es un canal. Entonces esto es muy rápido, pero el efecto es muy corto, milisegundos. Por otro lado, los neurotransmisores metatrópicos se unen a una proteína G, perdón, a una receptor acoplado a proteína G. Es esta de acá, una proteína de 7 segmentos de transmembrana, activa una cascada de segundo mensajero y esta cascada permite amplificar la señal. Entonces, muchas de estas proteínas G se activan, muchas adenilciclasas se activan, etcétera, etcétera, y finalmente lleva a la apertura o en otros casos al cierre de un canal iónico. Esto se demora tiempo, pero el efecto es prolongado, quiero decir varios segundos. Entonces, esto estamos hablando de manera genérica. ¿Cuáles son los neurotransmisores? Bueno, hablamos de otras cosas también. Hablamos de, ¿dónde está? Hablamos de los complejos SNARE, que son estas proteínas que están en la vesícula, en la membrana, asociadas a membrana. Hay un sensor de calcio, igual que en el caso de los canales activados por voltaje, que tienen un sensor que sensa un cambio físico, que es el cambio del potencial de membrana. Aquí se sensa un cambio químico, que es el aumento de la concentración de calcio. Entonces, al unirse calcio a esta proteína, de alguna manera se traspasa esa información por un cambio conformacional a todo este complejo, y todo este complejo, aquí abajo, en 3, se mueve de alguna manera, que todavía no sabemos, y esa vesícula que estaba aquí, estaba muy cerca de la membrana, se fusiona. Ya, pero nombres. ¿Cuáles son los neurotransmisores? La clase pasada hablamos de varios. Hablamos de acetilcolina, este que está arriba, que es el neurotransmisor de la unión neuromuscular. Y también hablamos de estos y les pusimos nombres. Les llamamos excitatorios o inhibitorios. Excitatorios como glutamato hacen que la membrana se despolarice, el potencial de membrana se acerca al umbral y entonces aumenta la probabilidad de disparar un potencial de acción. Estos son los receptores de glutamato, son canales catiónicos no selectivos. Por otro lado, los receptores, perdón, GABA y glicina son los receptores inhibitorios. Ellos abren canales de cloruro. El potencial de membrana se va al potencial de equilibrio de cloruro. Si estamos en el reposo, en general, el potencial de equilibrio es más abajo, entonces nos alejamos del umbral. Es más difícil disparar un potencial de acción.
Entonces, así se definen excitatorios, son los de arriba, inhibitorios, estos dos. Vamos a hablar en esta clase de estos de acá, las aminas biogénicas. Y finalmente vamos a hablar de los neurotransmisores peptídicos que nos han salido. Hemos visto que existen unas vesículas electrodensas y bueno, vamos a ver de qué están hechas, de quiénes son esos y por qué son tan diferentes de los del resto. Ya, entonces yo me quedé... Ups, hice algo espantoso. Entonces, ya, lo peor es que no sé lo que hice. Vamos a ver. Entonces, siguiendo con lo que estábamos viendo en la clase pasada, así sería una sinapsis colinérgica, así se llama la de acetilcolina. Acetilcolina viene de acetil-CoA, que viene de la mitocondria, y colina. Colina-aciltransferasa es la molécula, perdón, es la enzima que cataliza la unión de estos dos. Acetilcolina entra a la vesícula a través del transportador vesicular, y eso es común para todos los neurotransmisores. Cada neurotransmisor tiene un transportador vesicular. Vamos a ver que hay una excepción. Eh, Luego esto se fusiona, y aquí hay algo importante, un concepto clave, que es el mecanismo de control. Cada neurotransmisor tiene mecanismos para que no todo el neurotransmisor liberado llegue al postsináptico. En el caso de acetilcolina, lo que ocurre es que hay una enzima que se llama acetilcolinesterasa, y esa degrada la acetilcolina en acetato y colina, los cuales son recapturados. ¿Qué pasa si esto no funciona? Porque ustedes podrían decir, ¿qué sistema más ineficiente? Entonces, hagamos algo más eficiente. Bloqueemos esta cosa. ¿Mm? Bueno, hay tanta acetilcolina en ese caso que se depolariza el terminal sináptico y no puede repolarizarse. Entonces, eso en el caso del diafragma, que es probablemente el músculo más importante que tenemos, el diafragma no puede contraerse y relajarse, entonces no hay respiración y el individuo muere. Entonces, esto es sumamente importante. Hay varios compuestos que se llaman órganos fosforados, que son inhibidores de la acetilcolinesterasa. El gasarín, por ejemplo, que se ha usado en la guerra química y está prohibido en, en mucho, bueno, está prohibido, ¿no? Por los tratados internacionales. Aún así, Saddam Hussein usó en los 80 y en los 90 estos agentes químicos órganos fosforados contra poblaciones kurdas. También vimos que este receptor es un pentámero. Eso significa son 5 subunidades. Cada subunidad, aquí está dibujada una, es una proteína, es un péptido. Empieza en el N-terminal, termina en el carboxi terminal. Esto se empaca y forma ahí, hay una de un color, aquí está la otra, son iguales en ese caso, pero hay 5 que forman el canal. Aquí hay 4 nada más dibujadas para que nosotros veamos. Hay varios genes, eh, son pentámeros, o sea, 5 los forman. Sin embargo, su composición es diferente. En el músculo, ¿dónde está? Está formado por 2 subunidades alfa, una beta, una gamma y una delta. En el cerebro, por 3 subunidades alfa y 2 subunidades beta. ¿Hay receptores metabotrópicos? Sí, hay receptores metabotrópicos. Hay 5 genes que codifican para los receptores metabotrópicos, y estos tienen el nombre de muscarínicos, porque muscarina es el agonista sintético que se une y activa esas cascadas de mensajeros. A diferencia, el receptor ionotrópico, este que es un canal iónico de más arriba, se llama nicotínico, porque nicotina es el compuesto que los activa. Entonces, esto de separar por nombres de compuestos de agonista es algo bastante usado en la literatura. Aquí se ve mejor. Entonces, aquí, si se fijan, hay 5 cilindritos, cada cilindrito representa una subunidad, y ahí están los nombres de las subunidades. Y cada cilindro, además, tiene 4 cilindros. Esos cilindros representan las hélices alfa, que están formando cada una de las unidades. Esto de acá abajo es algo que no nos va a interesar en este curso. ¿Cuántas moléculas se unen en este caso? Se unen 2. 2 moléculas de acetilcolina por el lado extracelular.
Si lo ponen por el lado intracelular, por aquí abajo, si pusieran acetilcolina por acá, no pasaría nada. Si ponen acetilcolina por afuera, ahí sí, ahí puede acceder, esas flechas indican que puede acceder al sitio de unión, y ahí está el sitio de unión, ahí no sé por qué lo habrán dibujado tan escondido. ¿Cómo se estudia esto? Bueno, en PatchClam, si ustedes hacen registros eh, y hacen van a tener que revisar esto en modalidad inside out, el lado de adentro hacia afuera, y le ponen por aquí, el agonista no va a pasar nada. Pero si hacen un registro outside out, o sea, el lado de afuera hacia afuera, y por ahí le ponen el agonista, ahí sí van a tener efecto. Vamos por el siguiente. Glutamato viene a partir de glutamina. Glutamato es el neurotransmisor excitatorio más importante del sistema nervioso central. Entra a la vesícula a través del transportador vesicular. Eso significa V-GLUT, Vesicular Glutamate Transporter. El mecanismo de control son estos se llaman transportadores de aminoácidos excitatorios. Su nombre en inglés, Excitatory Amino Acid Transporter. Entonces ellos están en la glía, fíjense, y también en el terminal sináptico. Y ellos capturan el glutamato. Ese es el mecanismo de control. No es una enzima aquí en el espacio sináptico. Aquí la cosa se pone más complicada, porque hay tres tipos de receptores ionotrópicos que tienen este nombre, AMPA, NMDA y kainato, por los agonistas químicos. ¿Cuáles son las diferencias? AMPA, los receptores AMPA son más rápidos y tienen una respuesta mucho más grande. Esto de acá representa un experimento en voltage clamp. Mantenemos el voltaje constante, se agrega el agonista, que es AMPA, y lo que ocurre, fíjense, estaba en cero, ahí tengo que cambiármelo porque esto no veo nada, está en cero la respuesta, a tiempo cero, aquí se ve una gran respuesta, más o menos 70 picoamperes, esa es la cantidad de corriente, da lo mismo cuánto, es grande, pero miren, en 25 milisegundos se acaba. Sin embargo, si ustedes activan los receptores NMDA, fíjense, el máximo no llega a 75, llega un poco más o menos como por 30, pero la respuesta, fíjense cuánto dura, más o menos 100 milisegundos. Entonces es muy, muy diferente. La respuesta a AMPA es rápida y grande. La respuesta a NMDA es lenta, se demora bastante y es pequeña. Cuando uno hace un experimento y uno tira el glutamato, ve las dos respuestas y ve algo como esto. Ve una respuesta grande y rápida y luego, seguido, ve esto, que es la respuesta más lenta. Aquí el que hizo el dibujo, los dibujó bastante separados, pero en la vida real esto no se ve tan separado. ¿Hay receptores metagotrópicos? Sí, hay un montón. Y más encima se dividieron en clases. Y esto es por el parentesco filogenético, o sea, qué tan parecidos son. Entonces, hay clase 1, clase 2 y clase 3 y pueden ver que hay un montón. Cuando hablemos del sistema visual en este curso, ahí va a aparecer uno de estos. Si no me equivoco es este, R6, porque tiene un rol sumamente importante en la cascada de procesamiento de información. Eso es de la sangre. Ya, ahora esos dos neurotransmisores que hemos visto, glutamato y acetilcolina, son excitatorios. Eso significa que hacen que el potencial de membrana se vaya hacia arriba, se despolarice y nos acercamos al umbral. En el caso de los neurotransmisores inhibitorios, con los receptores ionotrópicos, lo que ocurre es que son canales selectivos a cloruro, y si estábamos en el reposo, aquí en este nivel, si están viendo mi carita, y si abrimos canales de cloruro, el potencial de membrana se va a ir hacia el potencial de equilibrio. Eso significa, y ese es más negativo. Entonces vamos a ir hacia abajo en el eje del voltaje. Entonces nos vamos a alejar del umbral y va a ser más difícil disparar un potencial de acción. Como en el caso de los otros neurotransmisores, aquí es la misma idea. Glutamato quiero decir, hay cosas que ocurren en el terminal presináptico, varios pasos son similares. A partir de glutamato, que ya vimos anteriormente, hay una enzima que se llama GAT. ¿Dónde está? Ahí está, GAT, perdón, con D.
ácido glutámico descarboxilasa, que le saca un grupo carboxilo, efectivamente, y transforma el glutamato en esto, en GABA. Entonces GABA es un derivado de un neurotransmisor. Este se introduce a la vesícula también a través de un transportador vesicular, ese que está ahí, que tiene ese nombre tan raro, que yo no lo puse. GABA se libera y llega al terminal postsináptico. Perdón. ¿Qué pasa con el GABA? ¿Qué pasa con el GABA que está aquí? ¿A dónde se recaptura? Igual que el glutamato, es recapturado a la glía y también es recapturado por la neurona en el terminal presináptico. ¿Cuál es el efecto? ¿Cómo se descubrió esto? Porque esto es importante. Esto es una neurona que estaba disparando potenciales de acción espontáneamente, se libera GABA sobre ella y deja de hacer lo que estaba haciendo. Esta rampa de voltaje, así se llama esto, esta rampa de voltaje se interrumpe y ahora el potencial de membrana se va hacia el potencial de equilibrio del cloruro y se mantiene por ahí un tiempo y se demora hasta que eventualmente aparece la rampa de voltaje de nuevo y sigue disparando potenciales de acción. Esta conducta repetitiva depende del tipo de canales iónicos que están en esa neurona. Esto no ocurre en todas las neuronas, ocurre en grupos particulares de neuronas en los sistemas nerviosos. Eh, eh, pero este experimento nos permite ver que cuando se libera GABA, entonces deja de disparar la neurona. Entonces, si hay muchas neuronas, imagínense que están disparando, cuando ustedes le liberen GABA en el circuito, todas ellas van a bajar su probabilidad de disparo. Ya, ¿se parecen estos canales a algunos de los canales que hemos visto antes? Sí. Ellos son parientes filogenéticamente hablando a los receptores de acetilcolina. Al igual que ellos, tienen 5 subunidades, contemos, 1, 2, 3, 4, y la que está aquí adelante, 5. Tienen sitios de unión a GABA por el lado extracelular, obviamente, porque estos son receptores eh, receptores, a neurotransmisores. Aquí abajo están dibujados los iones cloruro. Y aquí están dibujados, aquí el que hizo el dibujo le puso algunas cosas interesantes. Hay sitios para barbituratos. Eso significa que el canal es activado por barbitúricos, como pentobarbital. Esos son anestésicos. Entonces, cuando ustedes administran pentobarbital, aumenta la actividad de estos canales. Entonces, si vamos a este monito de acá, lo que hace es que produce una inhibición, o sea, disminuye la probabilidad de disparo. Las neuronas van a disparar menos potenciales de acción. Dependiendo del anestésico que ustedes ocupen, el modo de inhalación, la dosis y un montón de otros etcétera, es el efecto que se va a lograr. En general, el efecto de los anestésicos es inhibir el dolor, ¿cierto? Como ustedes saben. Entonces hay vías periféricas en los nervios, pero también hay efectos centrales en el cerebro. Cuando hablemos del dolor, vamos a ver que el dolor tiene un montón tiene varias partes, hay varias regiones del sistema nervioso involucradas en sensar el dolor, pero también en procesar el dolor. Finalmente, y esto lo voy a pasar rapidísimo nomás, no todas las... Y aquí hay algo más importante. Resulta que hay circuitos en el cerebro. Esta neurona naranja se llama neurona piramidal. Todas esas neuronas de colores de los lados, del lado derecho son neuronas que sintetizan GABA. Esto no lo he dicho. En general, una neurona sintetiza un solo neurotransmisor. Hay un par de contraejemplos. Hay algunas neuronas que sintetizan dos, pero esas no las vamos a ver en este curso. Son muy pocas en el sistema nervioso central y están en lugares muy específicos. Y todavía está muy en discusión si eso, cuál es el rol fisiológico y si realmente es verdad, porque hay gente que cree que no es verdad. Entonces, todas estas de la derecha son células que sintetizan GABA. Entonces, ¿dónde liberan ese GABA en la neurona? En lugares diferentes. Entonces, ahí la cosa se complica. Hay células que liberan, estas células que liberan GABA en general se llaman interneuronas GABAérgicas, porque están entre medio de los circuitos. Esos son nombres que vienen de la anatomía.
Hay algunas como esta de aquí de Martinotti que liberan en la dendrita distal. Hay algunas de estas como las basket cell que liberan en la dendrita proximal o en el soma. Y hay otras de aquí, chandelier, que significa candelabro, porque se parecen unos candelabros cuando se hicieron las reconstrucciones de esta célula, liberan aquí en el segmento inicial. Entonces, del axón. Entonces, esto es una capa de complejidad que no nos va a interesar en este curso, pero eso es algo que ocurre. Hay muchos, muchos tipos de células que liberan GABA en los circuitos neuronales. Por supuesto, bueno, no es por supuesto, los canales que están aquí, los receptores de GABA en este lugar, no son los mismos que los receptores que están acá. Y eso tiene consecuencias muy interesantes, pero no vamos a ver en este curso. En el caso de GABA no puedo no decir esto. Hay un montón de agonistas, ¿ya? Que no se parecen al GABA. Ninguno de estos se parece al GABA. Esto de aquí es una hormona esteroidal que se produce en el cerebro. Todos estos de aquí abajo son anestésicos. Y como pueden ver en las estructuras, no se parecen en nada. Etanol también es usado como anestésico en altas dosis. Diazepam, las benzodiazepinas que la gente consume, diazepam, clonazepam, un montón que terminan en PAM, esos son benzodiazepinas que se unen por el lado externo. Los anestésicos, depende del anestésico es por donde se unen al canal. Etanol se particiona en la membrana y accede al canal a través de la membrana. Entonces hay diferentes mecanismos. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué me doy la lata de explicar toda esta cosa que puede ser complicada? Porque los receptores GABA, al ser blanco de un montón de tipos de drogas, son un buen blanco farmacológico para atacar diferentes patologías. ¿Cuál es la patología más obvia que uno podría pensar? Bueno, si estos son canales que están involucrados en la inhibición, ¿habrá algún problema en la inhibición en el sistema nervioso? Y la respuesta es sí. Hay uno que es el más evidente, que es epilepsia. Hay un montón de tipos de epilepsia, así que debería decir epilepsias. En las epilepsias, depende del tipo, lo que ocurre es, y depende del circuito también, es un aumento de la excitabilidad, un aumento de la liberación, a ver, sí, un aumento de la excitación y también una disminución de la inhibición. Entonces, si tengo más excitación, voy a estar más cerca del umbral. Si tengo menos inhibición, también voy a estar cerca del umbral, ¿ya? Es como menos por menos, da más. Entonces, todos estos son agonistas del canal, es decir, abren al canal. Entonces, todos estos podrían ser usados, estos de acá se usan, las benzodiazepinas se usan en algunos casos, pero todos estos de aquí se usan no en epilepsia, sino se usan en el control del dolor, que es otra condición en la que hay una alta frecuencia de disparo. Y cuando hablemos del sistema somatosensorial y del dolor, vamos a ver que efectivamente en las neuronas nociceptivas hay un aumento de la frecuencia de disparo en condiciones de dolor. Ya. Yo no le he dado mucha bola a los neurotransmisores, a los receptores metabotrópicos. Van a ir apareciendo un par en este curso y esta figura nos dice que hay en un montón de sistemas de neurotransmisores. Hay en el sistema glutamatérgico, como ya se los mostré. También hay receptores metabotrópicos en el sistema de GABA. Aquí lo que hacen es abrir un canal de potasio, entonces estamos en el reposo, al abrir canales de potasio, el potencial de membrana se va al potencial de equilibrio de potasio, que es menor, y hay una inhibición. Y también, fíjense, están estos de acá, que los empezamos a ver, si no me equivoco, la clase pasada. Dopamina, epinefrina, histamina y serotonina, que son las aminas biogénicas. En el caso de las aminas biogénicas ocurren cosas interesantes, porque no hay receptores ionotrópicos. Las aminas biogénicas vienen a partir de tirosina.
pasan por un intermediario que es L-dopa, luego se sintetiza dopamina. La enzima más importante en esta cascada es tirosina hidroxilasa, porque es la más lenta. Entonces, la que controla a todo el proceso. Luego de dopamina se produce norepinefrina o noradrenalina y epinefrina o adrenalina. Y aquí hay algo interesante, que yo creo que lo vimos a la pasada o rápido, no sé, la clase anterior. Las aminas biogénicas se sintetizan en lugares específicos del cerebro. Las otras se sintetizan en lugares, básicamente en todo el cerebro, glutamato y GABA. eh, sin embargo, las aminas biogénicas no. Entonces, dopamina se sintetiza en la sustancia nigra y en el área tegmental ventral. Todas esas flechas significan proyecciones, eso significa axones, que van básicamente a todo el cerebro. Aquí parece que no fueran a la corteza occipital, pero sí van a la corteza occipital. Entonces, en estos dos lugares, sustancia nigra y área tegmental ventral, es donde se sintetiza la dopamina. Si se mueren las neuronas ahí, como ocurre en el caso del Parkinson, hay un menor efecto en el circuito target. En el Parkinson, esas flechitas que están aquí, esas flechitas cortadas que van a este lugar que se llama estriado o cuerpo estriado, son las que mueren. Entonces mueren las neuronas que sintetizan dopamina y llega menos dopamina al cuerpo estriado. Y cuando hablemos del sistema motor, vamos a ver qué implica eso. En este caso del Parkinson, ¿hay solución? Bueno, L-Dopa, que es el precursor de la dopamina, ha sido administrado a pacientes y en etapas tempranas tiene efecto. También hablamos de cocaína yo he hablado mucho hoy y hemos avanzado poco. Hablamos de cocaína y de anfetaminas y vimos que los mecanismos eran a través del sistema dopaminérgico, pero eran diferentes. En el caso de cocaína hay una inhibición de ese transportador que se llama DAT, Dopamine Transporter. Entonces, como se inhibe, dopamina empieza a salir, a salir, a salir y se aumenta su concentración en el espacio sináptico, sin embargo no entra a la célula. En el caso de las anfetaminas, hablamos de varias anfetaminas en la clase pasada, lo que ocurre es que estas entran aquí a la célula a través del transportador DAT, en lugar de ingresar dopamina, ingresan anfetaminas. Las anfetaminas entran a la vesícula sináptica y compiten con dopamina y eventualmente aumenta la concentración de dopamina en el citoplasma, porque la vesícula está llena de anfetaminas. Y como la concentración de dopamina es tan grande, ahora la dopamina sale a través de ese transportador. Este transportador debería ingresar dopamina, pero hay tanta concentración, el gradiente químico se revierte, entonces ahora el transportador funciona en fase reversa y aumenta la concentración de dopamina afuera. Y vimos que había un uso recreativo, pero también hay uso no recreativo. Inhibidores de la recaptura de esto son usados en déficit atencional, en niños. Y por supuesto, hablamos un poco de esto, hay una gran controversia al respecto y esto tiene problemas a varias escalas, como hablamos la clase pasada. Esto es exactamente lo mismo y lo saqué de algún libro. Entonces, en el caso de dopamina, deja de funcionar el transportador de dopamina, dopamine transporter, y aumenta la concentración de dopamina. En el caso de anfetamina, anfetamina entra a la vesícula, entonces desplaza a la dopamina, aumenta en el citosol y ahora la dopamina se va para afuera y aumenta la concentración afuera. Uy, entró en el loop infinito. Eh, No les hablé de los otros. Eso es un problema. Estoy mirando, estoy mirando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué no están los otros neurotransmisores? Uy, no están. Denme un momento.
curioso, extraño maleficio. Aquí sí está. Entonces, dopamina está relacionado en actividades motivacionales y está relacionado con cosas que nos producen placer. Y estos son experimentos muy antiguos en los cuales se le hacía a los animales de experimentación, se les daba estímulos placenteros y se vio que aumentaba la dopamina en un cierto lugar del cerebro. Voy a devolver unos cuantos para que no se mueva. Aquí no se ve, pero en una de estas conexiones de aquí que se llaman núcleos accumbens, ahí aumenta muchísimo la concentración de dopamina cuando hay estímulos placenteros. Está relacionada con la adicción también. La adicción es algo que ocurre en nosotros los humanos. Se entiende como que son estímulos que hay un circuito que está relacionado con la predicción del placer. Yo sé que si hago tal cosa voy a obtener un chocolate y eso me va a generar placer, por ejemplo. Eh, entonces, por algunas razones que se investigan todavía, hay una alteración en este circuito y la persona empieza a tener, el individuo, esto en ratas y primates también ocurre, em, el individuo empieza a hacer conductas compulsivas para obtener esto que necesitaba, para obtener placer, ¿ya? Entonces, eh, eh, ¿cuáles son las drogas recreativas? Bueno, hay un montón de drogas recreativas, ¿no? En el caso de cocaína es lo más brutal, porque las personas empiezan por ejemplo, pueden matar por 5.000 pesos o 10.000 para comprar más droga, ¿ya? Hasta esos niveles llega la cosa compulsiva, son conductas compulsivas. Entonces, hay drogas de uso, las drogas de uso tienen que ver con dopamina, está relacionado al circuito de la recompensa, de la predicción de la recompensa, y hay alteraciones, ¿ya? En todas las drogas, la respuesta corta es sí, en todas las drogas y también en otras cosas que no son drogas. La ludopatía, por ejemplo, la adicción a jugar en el casino, también funciona de la misma manera. Probablemente todas las adicciones, adicción a los juegos de computador, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hay un mito que la marihuana parece que no fuera una droga y no genera cambios en el sistema nervioso central. Y ese es un mito falso. ¿Ya? La marihuana sí genera cambios, sí es una droga, es brutal el cambio que ocurre cuando los consumos de marihuana ocurren en etapas tempranas del desarrollo adolescente. Eso no hay duda al respecto de eso. ¿Ya? Entonces, mucho ojo. Hay actividades compulsivas también con el uso de la marihuana. Lo que pasa es que a veces no son tan claras. Ya, me pasé. Norepinefrina o noradrenalina, al igual que la dopamina, se sintetiza en un lugar específico. Y este lugar específico es el locus ceruleus, nombres complicados. ¿Ya? Y del locus ceruleus sale, como pueden ver ustedes, a un montón de lugares del cerebro. Eh, Norepinefrina en este curso no nos va a importar mucho la norepinefrina. Eh, ¿Qué más? Hay un transportador. Esta es una de las cosas que les dije antes, que les iba a decir después. En el caso de las aminas biogénicas, el transportador vesicular es el mismo. Para dopamina, serotonina, norepinefrina, etc. Al tiro lo contesto mi pregunta. ¿Ya? Eh, Otra cosa que es compartida es el transportador. Yo les conté que había uno que se llama DAT, este de aquí,
em, los transportadores de aminas biogénicas, DAT y NET, no son, perdón, son promiscuos. Eso significa que el de dopamina transporta norepinefrina y el de norepinefrina transporta dopamina. Ya, ahora sí. Brian tiene la mano levantada. Profe, está en otra diapo, se quedó pegada y no hemos visto nada. ¿En cuál me quedé? En neurotransmisores peptídicos. Hoy yo he hablado, pero mucho rato de otras cosas. Debieron haberme dicho antes. Vamos a ver cómo se soluciona eso. Ah. Ya. Yo no siempre puedo ver el chat. Porfa, tienen que hablar. Sí, aquí veo que estaba el chat. No tengan miedo de hablar. Por favor, tienen que hablar. Ya, de todas maneras, esto lo habíamos hablado la clase pasada. Uy, ahora se fue todo en un minuto. Creo que es esa. Ahí está la cocaína. Dice cocaine mechanism. No se ve nada. Ya. Curioso. Vamos a ver qué pasa. Ah, no sé por qué no se ve nada. De un momento. Ya, y ahí se ve, dice amphetamine mechanism. Sí, profe. Ya. Y si ahora la cambio, dice norepinefrina. Sí. Ya. Entonces todo lo que... exceso de iniciativa. Apreté el botón que no era. Entonces, todo lo que le estaba diciendo, que lo vimos en la clase pasada, era esto. Entonces, aquí está el transportador DAT, aquí está el efecto de dopamina, de cocaína. Torpe. Aquí está el efecto de la anfetamina y aquí está el efecto de la anfetamina. Entonces, la anfetamina entra, aumenta la concentración de dopamina en el citosol y finalmente dopamina se va en fase reversa hacia afuera. Aquí en, aquí está la sustancia negra, la sustancia negra y el área tegmental ventral, ya en esa parte del tronco. Ya. Que no se mueve. Ahí supongo que está norepinefrina. Entonces, acá en esta región está el locus ceruleus, entonces manda proyecciones a todos lados. Lo que les decía que es común es esto que está aquí, el transportador vesicular de monoaminas es el mismo para todas las monoaminas y en el caso del transportador de norepinefrina es promiscuo. El transportador de norepinefrina puede transportar dopamina y en el caso de dopamina igual. El transportador de dopamina que salió en las diapositivas pasadas puede transportar norepinefrina. Ya. El transportador de norepinefrina también es un blanco farmacológico como en el caso anterior de las anfetaminas. Serotonina viene a partir del triptofano, otro aminoácido, se transforma en 5-hidroxitriptofano y finalmente en serotonina. Serotonina se sintetiza en el núcleo RAFE,
de aquí salen las proyecciones a todo el cerebro, en este caso. La serotonina se ha visto en pacientes con depresión y también en modelos animales con depresión, de que hay una disminución en la concentración de serotonina. Entonces, una de las primeras hipótesis fue la depresión está causada por una baja en la serotonina. Eso tiene varios problemas, eso no es tan así, ¿ya? Porque ustedes pueden administrar sustancias que aumentan la concentración de serotonina, pero resulta que no hay efecto en 2 o 3 semanas. Entonces no es la concentración de serotonina. Está relacionado con eso, pero no es eso. Entonces, ¿qué es? Es lo que viene después. Son las cascadas de segundos mensajeros, en un montón de células, con grupos celulares que tienen que finalmente ver con la síntesis de proteínas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, resulta que esto de que baja la concentración de serotonina en pacientes con depresión, eso también es verdad para un montón de otros neurotransmisores. Hay varios neurotransmisores que bajan. Entonces, la cosa se pone más complicada, ¿ya? Em, Probablemente ustedes han visto o van a ver unos monos, por ahí unos dibujos en el internet, donde dicen que la enzima del amor es la dopamina, la enzima del no sé qué es la serotonina. Eso es falso, ¿ya? No es así de simple. ¿Sí? Esas son sobresimplificaciones que llevan a equivocaciones. Ya. ¿Qué tenemos que saber? Serotonina es ingresada en las vesículas a través del transportador vesicular, el número 2. El transportador de serotonina también es promiscuo, deja pasar norepinefrina y dopamina. Y esto que está aquí abajo es lo importante. Resulta que los antidepresivos más usados son los antidepresivos que se llaman inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. ¿Qué significa eso? Igual que en el caso, aquí, solo miren la parte de abajo a la derecha, igual que en este caso, que hay transportadores de este neurotransmisor, en el caso de la serotonina también hay un transportador. Si se bloquea ese transportador, va a aumentar la concentración del neurotransmisor en el espacio sináptico, ¿ya? Entonces, como les dije anteriormente, esa era la primera idea en el campo de la depresión, que no había, perdón, que esto era tan simple como la serotonina. El inhibidor de la recaptura de serotonina funciona, pero funciona después de 2 a 3 semanas, ¿ya? Entonces, está relacionado, pero no es tan simple como que es el nivel de serotonina, ¿ya? Lo que ocurre es que ese nivel de serotonina está involucrado con cascadas de segundos mensajeros en un montón de células y lleva a la síntesis de proteínas en las células, ¿ya? En la depresión yo no les he hablado de depresión, ¿ya? Ocurren cambios morfológicos en un montón de células. Disminuye el número de dendritas, básicamente. Entonces, una de las cosas que ocurre posterior al consumo de estos antidepresivos, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, es que vuelven a crecer esas dendritas. Pero eso se demora varios días, de hecho, probablemente semanas en que eso ocurra. Entonces, probablemente por eso es que los efectos tardan semanas. Ya, depresión es algo bastante común en este país, demasiado común, desgraciadamente. Es un problema de cuidado. Si ustedes tienen síntomas de depresión, em, tienen que buscar ayuda profesional, ¿ya? Muchas veces, y pasa con varias condiciones psiquiátricas, las personas tienden a mentir o tienden a autoengañarse, ¿ya? Por diferentes razones, estigma social, o por ejemplo, puede que haber un riesgo en la pérdida del trabajo, entonces estas cosas no se reportan y no se tratan. Entonces, es sumamente importante
tratar estos problemas como la depresión. Estábamos en serotonina, entonces disminuye la serotonina en algunos pacientes con depresión. Hay varios tipos de antidepresivos. Yo les hablé de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, pero también están los inhibidores de MAO. MAO es la enzima que degrada serotonina. No está dibujada aquí, no sé si hay una diapositiva, no importa si no hay. Eh, Eso. Degrada a todas las otras monoaminas también. Entonces, al inhibir la enzima que degrada, va a aumentar la concentración de esto. Entonces, esa es otra de las vías. Pero esa no es tan usada. ¿Cuáles son los inhibidores selectivos? Los hemos conocido, hemos escuchado esos nombres. Fluoxetina es el nombre más conocido que probablemente han escuchado. Prozac es el nombre de fantasía, es el nombre original. La primera fluoxetina se llamó Prozac, creo que es del laboratorio Pfizer, hace ya muchísimos años, y ahora hay fluoxetina genérica. Hay otros, esto es fluoxetina, que lata que no puse la lista. No, yo debería saber esto. Sertralina, y hay otro más, que no me acuerdo su nombre. Probablemente ustedes se acuerdan más, chicos, o lo han escuchado más veces. Ya, ups. Y lo último que les tengo que decir, ¿por qué no aparece nada? Ahí está. ¿Se ven los neurotransmisores peptídicos? Si no me responden, no puedo saber. Ya, Sí, veo un profe. dedito para arriba. ¿Sí? Sí, Ya, gracias. Ya, entonces, lo último que nos toca ver son los neurotransmisores peptídicos. Entonces, para recordarles, porque esto lo hemos visto, para recordarles, estoy buscando la diapositiva, los que hemos estado hablando, que son los neurotransmisores pequeños, dopamina, glutamato, bla, 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 todos los ciclos están aquí, en el terminal sináptico. Entonces se sintetizan, se empacan en el terminal sináptico, se liberan en la sinapsis y luego se recapturan en el caso de todos los que hemos visto, menos la acetilcolina. Todo esto ocurría en el terminal. Las vesículas sinápticas son estas de aquí, esas bolitas transparentes, o no transparentes, pero esas bolitas blancas. Sin embargo, también hay unas vesículas que son oscuras, se llaman electrodensas, esto es por el método que se usa. Esas vesículas oscuras, que son más grandes, son oscuras porque tienen otro tipo de moléculas, ¿ya? Proteínas. Esas proteínas vienen desde acá, se sintetizan en el retículo endoplasmático, pasan por el Golgi, pasan por el citoesqueleto del axón y llegan finalmente al terminal sináptico. Entonces, estos se sintetizan muy lejos en el soma de la célula. Ya. Entonces, estoy buscando la diapositiva. Entonces, ahora deberían estar viendo los neurotransmisores peptídicos. Resulta que aquí la cosa es complicada, porque, o más bien, es larga. Se sintetiza este péptido largo, que se llama prepropéptido. Tiene este pedazo, que son unos 5 aminoácidos más o menos, que se llaman péptido señal. Ese péptido señal tiene una secuencia que es reconocida en el retículo endoplasmático y hace que entre, que se ancle ahí y la síntesis ocurra hacia adentro del retículo endoplasmático, en el lumen. Entonces, la proteína que se sintetiza se llama propéptido. Entonces, fíjense, el primero es prepropéptido con el péptido señal. El péptido señal se corta después de que la proteína es sintetizada. La proteína que adentro se llama prepropéptido. Pero fíjense, tiene varios colores. ¿Qué significa eso? Significa que hay puntos de corte. Esta proteína es cortada. Y aquí ese fragmento verde es el péptido que ahora
conocemos como finalmente neurotransmisor. Esto es una hormona, ¿ya? ACTH. Adenocorticotrophic hormone. Esto es beta-lipotropina, que luego, fíjense, se corta de nuevo por otra enzima y se forman estas dos cosas, gamma-lipotropina y beta-endorfina. Entonces, de un péptido, de uno, miren, este de acá, donde dice propéptido, se formaron 1, 2 y 3 péptidos. ¿Esto ocurre en otros casos? Sí, este es otro ejemplo. Aquí está el prepropéptido, que se llama proencefalina A. Luego viene el propéptido, luego de que se le remueve el péptido señal. Y entonces aquí vienen cortes en un montón de estos lugares. Entonces miren, aquí aparecieron estos circulitos, son metaencefalina. Hay 1, 2, 3, 4, 5 que vienen de la secuencia. Y hay una que se llama leuencefalina. Entonces, de un péptido largo pueden aparecer un montón de estos péptidos chiquititos que tienen 3 a 10 más o menos aminoácidos de longitud. Aquí hay una lista para que tengamos una idea de qué tan largos son estos. Y están, más encima, están ordenados por dónde se sintetizan. Entonces, estos están en el eje cerebro-intestino. Son liberados en el intestino. Sustancia P, colecistoquinina, VIP, que es el péptido intestinal vasoactivo, eso lo van a ver en el sistema renal cuando hagan fisiología. Hay péptidos opioides, y vamos a volver sobre eso. Hay péptidos que se sintetizan en la pituitaria, y estos nombres son súper conocidos: vasopresina, oxitocina. Esta salió en la diapositiva pasada. Hay péptidos que se liberan en el hipotálamo. Estas son hormonas que tienen que ver con el ciclo, con el ciclo menstrual, TRH y LA, la hormona liberadora de tirotrofina. No es la del ciclo, no me hagan caso. Pero esta sí, la hormona leutimizante. ¿Mm? Y hay otros que tienen que ver, por ejemplo, como angiotensina 2, con el control de la presión, neuropéptido gamma, no sé qué hace, y esta neurotensina supongo que también tiene que ver con el control de la presión. Entonces, hay un montón de estos péptidos. Pero ojo, esto de cierta manera viola una de las primeras reglas que yo les mostré, que era que para que fueran considerados neurotransmisores, las sustancias tenían que liberarse frente a un terminal postsináptico. Varios de estos se liberan en la sangre. Entonces, depende de a quién le pregunten cuál es el concepto o ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la definición que se use para neurotransmisor? Así que mucho ojo con esto. Todos estos son considerados neurotransmisores peptídicos, ¿ya? Siendo que algunos de ellos se liberan en la sangre, otros se liberan en la sangre y se liberan frente a un terminal postsináptico. Eso es exactamente lo mismo, pero de otro libro. Ya. Hay un grupo de neurotransmisores que se llaman endocannabinoides, porque se parecen a las moléculas de los cannabinoides que vienen de plantas como la marihuana. Entonces, estos endocannabinoides son básicamente dos. Son anandamida, este que está aquí. Anandamida se sintetiza a partir de ese lípido, fosfatidil-etanolamina. Y aquí están las enzimas, y finalmente se transforma en anandamida. Aquí está el otro, se llama 2-AG, 2-araquidonilglicerol. Ese se sintetiza también a partir de un lípido, este de aquí, fosfatidilinositol. Hay dos maneras de llegar, ¿sí? Por el lado derecho y por el lado izquierdo, que no nos van a importar, y se llega a esto. Entonces, fíjense, lo que ocurrió aquí es que tenía dos cadenas estas de hidrocarburo, y se le quitó una, ¿ya? Entonces esas enzimas lo que hacen es quitar una. Pero también
también se quitó esto, el grupo inositol. En el caso de arriba era un poco más simple porque lo que se hizo es que se cambia ese grupo de ahí por esta cosa y luego queda esta cosa y esto es lo que forma la anandamida. ¿Cuál es el efecto? Y esto es un experimento muy complicado que trataré de simplificar. ¿Cuál es el efecto de los endocannabinoides? El efecto de los endocannabinoides es inhibitorio, ¿ya? Entonces, disminuye la generación de potenciales de acción porque estos cannabinoides interactúan con el sistema GABAérgico. Entonces, su acción no es directa, es indirecta. Entonces, si ustedes han leído o han escuchado por ahí, lo que hacen en general la marihuana, por ejemplo, tiene un efecto relajador. En algunas personas, en otros no. Mucho ojo con eso. Em, entonces, ¿cómo se explica eso? Los compuestos activos de la marihuana son similares a los endocannabinoides, estos de acá, ¿ya? Y lo que hacen es entrar en la célula en esas cascadas. Y esas cascadas tienen que ver con inhibición. Entonces, este es un experimento bastante complicado. Está en el PURPES. En este experimento se está registrando esta célula de acá. Se estimula esta, que es una neurona que libera GABA. Entonces, en condición control, ahora estamos en voltage plan, se ve esa señal. Toda esta señal, uy, muévete, ayúdame, ayúdame. Todo esto de aquí es corriente a través del receptor GABA. Cuando está presente el endocannabinoide, fíjense, se va esa corriente. Ya teníamos esa gran corriente. Si tiene que irse, váyase nomás. Yo me paseo, no voy a pasar unos minutos. Eh, ya, entonces, esa corriente de aquí es en condiciones control. Cuando se depolariza esa célula y ya no se libera GABA, entonces se depolariza, hay una alteración en los neurocannabinoides, en los endocannabinoides y se va el efecto, ¿ya? ¿Cuál es el punto de este experimento? Es un experimento complicado. El punto es que los endocannabinoides están relacionados con la neurotransmisión GABAérgica, con la neurotransmisión inhibitoria. Probablemente por eso uno de los efectos de la marihuana es relajar, ¿no? Porque hay un aumento en la inhibición. Eso. Hay un cierto uso de los derivados bueno, de algunos, sí, derivados de la marihuana, por ejemplo, en trastornos epilépticos. La epilepsia son condiciones en las cuales hay alto disparo de potenciales de acción, alta frecuencia, como les dije antes. Entonces, eso es producido por mucha excitación o muy poca inhibición. Entonces, una de las hipótesis que bueno, más que hipótesis, se le dio esto a personas y se vio que funcionaba. La hipótesis para tratar de explicarlo es que potencia de cierta manera el sistema inhibitorio. Mucho ojo, porque eso no es verdad en todos los pacientes. Hay grupos de pacientes infantes en los que eso no funciona y funciona al revés, ¿ya? Entonces aquí hay mucha variabilidad en los pacientes. Ya, eso es lo que les tenía que contar. Entonces, muévete mouse. Entonces, ya revisamos los neurotransmisores, los excitatorios, los inhibitorios, los pequeños. Hablamos de las aminas biogénicas. Ellas están relacionadas con conductas que nosotros podemos ver en nosotros y en otros animales. Están relacionadas, vimos, a grosso modo, hablamos de un poco del placer, de la adicción, en las cuales están relacionadas dopamina, en el estado de ánimo, no lo dije con esas palabras, pero la depresión es un trastorno del ánimo, entonces el ánimo también estaría relacionado de alguna manera a la concentración de serotonina. Eso es una generalidad que no es verdad, pero es como para ponerlo en el contexto, alguna relación tiene, al menos en algunos pacientes. Y finalmente vimos los endocannabinoides, que son los neurotransmisores peptídicos, y que varios de ellos ustedes los van a ver en el curso de fisiología, porque ellos controlan varios procesos fisiológicos, control de la presión, por ejemplo,
liberación de hormonas, cascadas de liberaciones de hormonas, etc. Ya, terminamos. Preguntas. Yo les pido que cuando haya un problema con la diapositiva, hablen, no tengan miedo de hablar, hablen, porque a veces no veo el chat, porque está muy lejos de mi otro monitor. Ya, preguntas, preguntas.